Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. Hoy es domingo 2 de febrero del año 2025 y nos toca estudiar, de acuerdo a nuestro plan de estudio, los capítulos 17 al 19 del libro de Levítico. Los capítulos de hoy presentan instrucciones cruciales que reflejan la santidad de Dios y su deseo de que su pueblo viva en pureza y justicia. Estas leyes no solo regulaban la vida religiosa y moral de Israel, sino que también revelaban principios eternos que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. En el capítulo 17, Dios enfatiza la centralidad de los sacrificios en el tabernáculo y la santidad de la sangre. Se prohíbe sacrificar animales en cualquier otro lugar que no sea el tabernáculo. Esta restricción tenía un propósito claro: evitar la idolatría y mantener la adoración centrada en Jehová. Dios también establece un principio fundamental: la vida está en la sangre. La sangre tenía un valor sagrado porque era el medio de expiación de los pecados. Este versículo apunta proféticamente a Cristo, cuyo sacrificio en la cruz fue el cumplimiento definitivo de la expiación. Además, se prohíbe estrictamente el consumo de sangre. Esta ley tenía un propósito tanto espiritual como sanitario. En el Nuevo Testamento, aunque la ley mosaica fue cumplida en Cristo, los apóstoles reiteraron la prohibición de consumir sangre. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 29, destacando de esta forma su importancia para la iglesia primitiva. Finalmente, este capítulo cierra con una advertencia sobre no consumir animales muertos o despedazados por bestias. Esta ley protegía la pureza ritual y prevenía también enfermedades. El capítulo 18 se centra en la santidad sexual, prohibiendo relaciones incestuosas, adulterio, homosexualidad y bestialismo. Dios establece estos límites para diferenciar a Israel de Egipto y Canaán, dos naciones conocidas por su inmoralidad. La lista de prohibiciones en este capítulo resalta la importancia de la fidelidad y el respeto dentro de la familia. Muchas de estas relaciones incestuosas eran aceptadas en las culturas paganas, pero Dios exige que su pueblo viva con un estándar más alto. El versículo 21 menciona la prohibición de ofrecer niños a Moloc, un dios cananeo al que se le sacrificaban bebés en fuego. Esta práctica abominable era una expresión extrema de idolatría y desprecio por la vida. En el versículo 22, Dios condena las relaciones homosexuales como una práctica detestable. Aunque el contexto es la ley mosaica, este principio se reitera en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, 26 al 27 y en 1 Corintios 6, 9 al 10. La santidad sexual sigue siendo relevante para los creyentes hoy. El capítulo concluye con una advertencia: la tierra misma vomitará a sus habitantes si practican estas abominaciones. El Levítico 18, 24 al 28. Dios muestra que la impureza moral afecta no solo a las personas, sino a toda la comunidad. El capítulo 19 es una colección de leyes que abarcan distintos aspectos de la vida cotidiana, reflejando el llamado de Dios a su pueblo: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Lo encontramos en el versículo 2. Veamos algunas de estas leyes. En primer lugar, honra a los padres y respeto por la adoración. Dios comienza ordenando el respeto a los padres y el reposo en el día de descanso, subrayando que la vida espiritual empieza en el hogar. También reafirma la prohibición de la idolatría y enfatiza la importancia de los sacrificios correctos. En segundo lugar, justicia y generosidad. Se ordena dejar parte de la cosecha para los pobres y extranjeros. Este principio de generosidad
muestra la preocupación de Dios por los necesitados y la importancia de compartir nuestras bendiciones. En tercer lugar, honestidad y amor al prójimo. Dios prohíbe el robo, el engaño y el falso testimonio. También condena la explotación de los trabajadores y la injusticia en los tribunales. Uno de los versículos más conocidos de este capítulo es «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Levítico 19:18. Un mandato que Jesús destacó como uno de los mayores mandamientos en Mateo 22:39. Y finalmente, santidad en lo social y en lo religioso. Este segmento, que comprende de los versículos 19 a 37, contiene leyes sobre la mezcla de semillas, la vestimenta y las relaciones sexuales. También regula la consulta a divinos y la práctica del espiritismo, advirtiendo al pueblo sobre la influencia de lo oculto. El capítulo concluye con un llamado a la justicia, la equidad y la obediencia total a Dios. La frase repetida, «Yo soy el Señor», enfatiza que estas normas no son sugerencias, sino mandamientos divinos. En conclusión, diríamos que los capítulos de hoy muestran que la santidad no es solo una cuestión de rituales, sino un estilo de vida que afecta todas las áreas de nuestra existencia. Dios exige pureza en la adoración, en las relaciones y en la justicia social. Para los cristianos, estas leyes encuentran su cumplimiento en Cristo, quien nos capacita para vivir en santidad por medio del Espíritu Santo. La obediencia a estos principios no es un medio para la salvación, sino una respuesta al amor y la gracia de Dios. Como dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, «Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo». De esta manera, Levítico 17 al 19 nos desafía a vivir apartados para Dios, reflejando su carácter en un mundo que necesita ver su luz. Hasta aquí el comentario de los 3 capítulos de hoy. Gracias por haberlo escuchado y desde luego gracias también por compartir con otros. Recuerden que tenemos para ustedes las versiones Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60 con los 3 capítulos que corresponden para el día de hoy. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.